Continuamos con el seminario Joseph Beuys, seminario que estamos dando desde aquí, desde Fundación La Bomba de Miel, en torno específicamente a la figura de Joseph Beuys y el seminario que hemos planteado a partir de una selección de libros de Joseph Beuys o acerca de él. Tenemos en nuestra biblioteca colección de libros Fabio Di Camossi. Estamos en este caso haciendo eje ya en el libro Joseph Beuys, Ensayos y Entrevistas de Bernd Klusser. Vamos a leer ya el último texto de este libro. Es un libro que estamos leyendo en una traducción de Miguel Salmerón, que se ha publicado en la editorial Síntesis en Madrid en el año 2007. Estamos ya leyendo los textos de Beuys sin mayor análisis y sin mayores razonamientos. Los estamos leyendo de una manera directa, sin mucha explicación y agregado, para que cada uno pueda sacar sus conclusiones y generar de lo que escucha de Beuys una voz propia y, si se quiere, una palabra viva que nos sirva, como Beuys planteaba, para poder llevar a cabo nuestros propósitos sin necesariamente generar de su discurso cierto tipo de dogma, sino todo lo contrario. Así es que hemos explicado de una manera muy constructiva la lectura del primer y segundo libro en este seminario, que fueron el libro, una biografía de Heiner Stackelhaus, y luego un libro acerca de Beuys y que ya incluía entrevistas de Bernard Lamarche Badel, y en la mitad aproximadamente de este libro de Bernd Klusser hemos ido construyendo una manera de identificar, de entender, de relacionar lo que Beuys es, sus conceptos tratados en todo su obrar a lo largo de toda su carrera, a lo largo de toda su carrera, y también específicamente en torno a su legado, a los modos de ese legado, a los modos de estos libros, etcétera, para poder lograr con esto generarnos herramientas críticas, personales, que nos permitan, justamente en términos también de Beuys, la libertad de ir deconstruyendo creativamente esto, para que los textos que estamos leyendo ya a partir de la mitad en adelante del libro de Klusser y el resto, ¿no?, de los libros que vamos a leer en este seminario de Beuys, nos posibilite una palabra viva, una palabra que nos sirva como herramientas útiles en nuestros propios términos, ¿no?, que las creemos, a esas palabras las recreemos, ya no en términos del mito de lo que dijo Beuys o de la verdad de lo que dijo Beuys, sino en términos de la posverdad que necesitemos para generar sentidos a nuestra vida, a nuestro trabajo, a nuestro obrar de artistas, de profesionales en el arte, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, vamos a ir entonces, sin más, ya con este último texto que figura aquí en el libro de Bernd Klusser, que es el número 14, el texto número 14, que lleva por título Discurso sobre el propio país, Alemania, que es una conferencia pronunciada por Joseph Beuys en la Kammerspiele de Múnich el 20 de noviembre de 1985. Buenos días, honorables y queridos asistentes. Quisiera comenzar de nuevo con la herida. Partamos de que yo puedo hundirme, que he de descender a la tumba, pero de esa tumba vendrá la resurrección. Si he tomado como tema de mi conferencia mi propio país, creo que aquello que conducirá a esa resurrección sería la fuente de lo que llamamos lengua alemana. En esta resurrección, que viene de una destrucción que a todos nos afecta, resurrección que debiera hacer que saliéramos al exterior con nuestras capacidades, pero especialmente con nuestras incapacidades, que fuéramos hacia esa fuente con el uso de la lengua alemana, y que hablando entre nosotros experimentemos que no solo podemos conseguir nuestra salud corporal, sino que tendríamos un básico y profundo sentimiento de aquello que ocurre sobre nuestro suelo, de lo que está muriendo en los campos de labranza, en los bosques, en las praderas, en las montañas.
Esto significaría que, por medio de nuestro propio revivir, adoptaríamos a nuestro suelo mediante el lenguaje, llevaríamos a cabo un proceso salvador en este suelo donde hemos nacido. Hablando esta lengua, mostrando abiertamente lo que nos podemos hacer e intentando alcanzar un fin elevado, al cual podríamos definir como determinar la tarea que los alemanes tienen que hacer en el mundo, al menos obtendríamos una primera certidumbre sobre la posibilidad de comprender a partir de nosotros mismos las características del genio alemán, de las capacidades alemanas. En las formas de esa lengua reconoceríamos que su utilización consiente a hacer que se generen conceptos que permiten elaborar el mundo, es decir, lo dado, por muy enfermo que esté, con esos conceptos esenciales de modo que sea posible una curación. Cuando hablo de mi país, no puedo imaginarme nada más reciente y a la vez más original que nuestra lengua. Por raro que pueda parecer, mi camino lo he recorrido a través de la lengua, no a partir de cualidades plásticas. Como muchos saben, inicié mis estudios en ciencias naturales y adquirí así un conocimiento que me decía: quizá tus posibilidades estén en un campo que te exija algo muy diferente que ser un buen especialista en cualquier rama. Puede que tu vocación sea proporcionar un impulso a la tarea que le correspondería a un pueblo. La noción de pueblo está fundamentalmente ligada a su lengua. Pero ténganse en cuenta que un pueblo no es una raza. El hecho de que este concepto sea el único camino que permite superar todas las pulsiones racistas todavía presentes, estos terribles pecados, estas marcas negras indescriptibles, que sin embargo no hemos de perder de vista un solo instante, hizo que me decidiera por el arte. Una forma de arte, en todo caso, que me ha guiado hacia un concepto de lo plástico que comienza con el habla y el pensamiento, que permita, mediante la lengua, construir conceptos que posibilitan darle forma al sentimiento y a la voluntad. Es preciso que me mantenga ahí rigurosamente. Entonces me sobrevendrán imágenes que apunten al futuro, entonces se formarán los conceptos. Según mi manera de ver las cosas, la condición necesaria para el futuro de una escultura es que aparezca una forma interior primero en el pensamiento y el conocimiento, y que pueda expresarse en la huella de la materia, de una materia sólida, como es el caso de la obra a la que acaba de hacer referencia el señor Kohl, que se refiere a Muestra tu Erika. La obra Muestra tu Erika. De esta manera me he sentido invitado a relacionar lo que expresa esta forma con algo que se refiere a la crisis, no solo de nuestro pueblo, sino también del mundo entero, del mismo modo que a la deformidad que marca por todas partes el organismo social. Eso significa que para mí establecer condiciones, un humus hecho de conceptos y de representaciones sobre el cual pueda realmente crecer una forma de vida, se ha convertido cada vez más en el deber de la creación, en el imperativo del artista plástico. He constatado que en mi campo, en el arte, reina un concepto o una ausencia de concepto que ya no es operativo. Este concepto posee carácter afirmativo y se precia de aquello que no puede conseguir, de dominar una cosa que debería ser dominada y aprendida, y esto es precisamente aquello que no puede ser producido por el concepto tradicional. Así pues, en mi reflexión sobre la lengua, me he formulado la pregunta y he encontrado relaciones que se presentan así. El pueblo alemán encuentra en sí mismo la fuerza de la resurrección. Es cierto que esta fuerza también se encuentra en otros pueblos, pero nuestra fuerza se desplegará a partir de fundamentos sociales radicalmente renovados, pues este será el primer lugar nuestro deber, y después el de otros pueblos. El concepto tradicional de arte dice que la modernidad del arte moderno, la ciencia moderna, la tecnología moderna, han emitido importantes señales. Estas señales del arte moderno han sido representadas a los hombres, representadas a los seres humanos como símbolos y enigmas
por parte, por ejemplo, de Kandinsky, Lehmbruck y Klee, tal y como puede verse en una exposición retrospectiva de la Royal Academy en Londres. Allí se muestra la historia del arte alemán desde principios del siglo hasta nuestros días, y ahí se puede ver las señales que apuntan al futuro, que contiene la modernidad. Este carácter simbólico, de hecho, caer en la soledad a la inmensa, caer a la soledad a la inmensa mayoría de los seres humanos. Vuelvo a leer. Este carácter simbólico ha hecho caer en la soledad a la inmensa mayoría de los seres humanos. En una vida reglamentada por el trabajo, los hombres no podían tomar parte de estos movimientos intelectuales. Solo los privilegiados que habían tomado parte en los acontecimientos culturales burgueses eran capaces de comprender este arte. Esto era, de hecho, evidente. ¿Cómo podría haber sido de otra manera si la gran mayoría de la humanidad tenía necesidad de algo muy distinto que los artistas y los aficionados al arte? Así pues, era normal que me preguntara de qué modo una tragedia del arte es una señal. Y hube de preguntarme por el arte que a todos atañe, para resolver un enigma parecido a este. El mundo, aquello que captamos de la realidad exterior, es como un enigma que se repite una y otra vez. Sin embargo, para la resolución de este enigma, solo está el ser humano. El ser humano es la solución a este enigma. El enigma de aquellas cuestiones que se le plantean a la humanidad. Aquí se hace el umbral que quiero designar como el fin de la modernidad, el fin de todas las tradiciones que se caracterizan por estas señales. Vamos a desarrollar juntos el concepto social de arte en tanto que fruto de las antiguas disciplinas. Consideremos las disciplinas tradicionales como la pintura, la escultura, la arquitectura, la música, la danza, la poesía, etc. Y el círculo de las musas que interviene aquí tras el telón. Vemos que de este círculo va a nacer un niño llamado arte social, plástica social, que se impone como tarea no solo trabajar un material físico cualquiera, sino además crear la obra de arte social del futuro. Pero para actuar sobre un material físico que conduzca poco a poco a una escultura en bronce o en madera, para la construcción, para una representación teatral, tenemos necesidad del suelo espiritual, del arte social. Necesitamos ese suelo sobre el cual todo ser humano se reconoce como un ser creador que determina el mundo. La fórmula todo ser humano es un artista, que ha suscitado mucha irritación y que todavía no se entiende, se refiere a la transformación del cuerpo social. Todo ser humano incluso debe tomar parte en esta transformación si quiere lograr esta gran tarea. Pues si falta una sola voz para trabajar en esta plástica social que ha de ser expresada, si falta una sola voz, es decir, si no participa, habrá que esperar mucho tiempo antes de llegar a la transformación, la nueva construcción de las sociedades. Por esto he creado fórmulas que tal vez adquieran en la realidad otro aspecto con el paso del tiempo en el futuro, pero cuyos principios son ciertamente correctos. En este punto de mi discurso me parece muy importante decir que no estoy hablando de algo en lo que haya que creer, sino al contrario, simplemente le propongo la cuestión a los seres humanos, les informo de cómo funciona mi taller. Durante la hora que se me ha concedido para hablar, no puedo desarrollar todos mis argumentos epistemológicos, pero cuando afirmo algo así, no quiero decir que haya que creer en ello. Solo digo, cada uno debería mirarse a sí mismo, cada uno debería efectivamente formularse a sí mismo y, como lengua, aquello que exigen la sensibilidad y el pensamiento, para que el pensamiento actúe sobre la voluntad y la voluntad actúe sobre la lengua, de tal modo que se produzca un movimiento espiral ascendente. Este movimiento debe despertar en cada ser humano la conciencia y una conciencia aguda de mí, es decir, una voluntad de afirmación de uno mismo. Puesto que todos nos hemos desarrollado, tenemos una rica historia tras de nosotros. Incluso hemos crecido en una época en la cual la humanidad era capaz de ser genial.
Así que cuando digo que cada ser humano es un artista, no es algo que estime que se deba creer, sino el resultado de mi trabajo. He intentado ir un poco más lejos en esta idea de que deba alcanzarse una profunda metamorfosis de la conciencia humana después de la modernidad, un cambio profundo del conjunto social, realizando, por llamarlo así, tentativas, experimentaciones o, por decirlo, actos apropiados. Vuelvo a leer esto que leí muy trabado. He intentado ir un poco más lejos en esta idea de que deba alcanzarse una profunda metamorfosis de la conciencia humana después de la modernidad, un cambio profundo del conjunto social, realizando, por decirlo así, tentativas, experimentaciones o no, por así decirlo, actos apropiados. En medio de la vida quiero desembarazarme de ese concepto de lo político que me parece cada vez más fatal y más inutilizable. Fundé la Organización para la Democracia Directa, que está en muy estrecha relación con la vida o la muerte en este país, con su decadencia o su resurgir. He llevado a cabo otro intento, digamos, porque la iniciativa democrática, y por ella la de los derechos humanos, me parecía todavía demasiado unilateral, porque el punto de partida, la fuente, aquella de la que acabo de hablar a propósito de la lengua, esta fuente en la que podemos continuamente refrescarnos y que permite a nuestra autoconciencia desarrollarse, esa fuente ligada al pensamiento y al conocimiento es lo más importante que hay. Por eso he juzgado necesario poner en evidencia el polo de la libertad, resultado del despertar de la conciencia de sí, en una experiencia llamada Universidad Libre Internacional. Como miembro de la misma, me hice cofundador de Los Verdes. Y ahora ven ustedes cómo las cosas tienen, y a menudo deben tener, un carácter experimental. No quiero ahora decir nada sobre Los Verdes, pues el concepto de lo político me resulta cada vez más impracticable. Cuanto más observo la cuestión en su esencia y en la descripción de lo ya dado, en la descripción del hombre como creador en sentido propio, veo que el ser humano es soberano especialmente en el campo de fuerzas de la democracia. Es importante saber con respecto al ser humano que en el ejercicio de su libertad y llevado por su actividad, su yo es reconocido como soberano que decide. Y si el carácter de la autodeterminación es ciertamente elemental, es la única palanca capaz de transformar la sociedad. No se puede esperar a que esta transformación venga de la autoridad estatal. Tampoco podría ser realizado desde lo jurídico ni empleando las fuerzas de la vida económica. Hoy, en Occidente, tenemos democracias de partidos centralizados y en el este tenemos democracias de politburó. Y ellos dicen que todo eso es democrática de fachada por todas partes. El capitalismo privado occidental, con su sistema de parlamentarismo y partidos políticos, se ha convertido en un organismo cada vez más cuestionable. La palanca que debería ser utilizada por el ser humano libre, el ser humano que se autodetermina, siendo considerado el verdadero creador del futuro social, esta palanca está aún más claramente presente de lo que yo podría describir aquí. Pero esto significa que sería precisa la fundación de escuelas y universidades libres, instituciones en las cuales la creatividad fuera considerada una ciencia de la libertad. Solo la creatividad puede definirse y justificarse como ciencia de la libertad. No hace falta que sean centros físicos. No ha de estar situados en grandes edificios. De hecho, esos centros existen ya. Toda persona que tenga una mirada sensible verá ese centro en cada uno de sus semejantes. Quizás le pase inadvertido, pero solo hace falta poner en movimiento la lengua para que esos centros sean fundados. Me parece absolutamente evidente que el carácter de autodeterminación debe tener un efecto sobre la constitución de un pueblo, es decir, sobre la estructura de derecho que reina en un pueblo. Así pues,
no es mi propósito saber si vivimos en una democracia auténtica o solo en una aparente. Esto sería muy fácil de dilucidar, pero no quiero sacar hoy esta conclusión, pues no me interesa en absoluto, sino que tan solo deseo llamar la atención sobre las enormes posibilidades inexploradas que, hallándose nosotros, utilizamos, por desgracia, bastante poco, pero que deberíamos utilizar más. En este sentido es lógico que el artista que se determina a sí mismo, ahora hablo del ser humano como artista, sea el creador. De ese modo me apropio de un concepto de Dios y doy al ser humano ese concepto, pero no tengo necesidad de hacerlo, soy demasiado débil. Cristo ya lo hizo. Es decir, el acto que hará libre al ser humano, el que representa a Cristo en el ser humano, este acto ya se ha hecho, ya se ha realizado, pero nos lo callamos. Las ideologías materialistas lo acallan y las iglesias lo cubren con un silencio de muerte. Estas son las verdaderas líneas directrices, para decirlo simplemente, de nuestra antropología, de nuestra humanidad. El ser humano se ha quedado callado como un muerto por culpa de estos instintos de poder que le han llevado a la decadencia. Insisto aquí en que mi objetivo no es criticar, sino indicar una posibilidad. El soberano puede decidir sobre una constitución y en una democracia habría que pedirle su parecer cuando haya que tomar una decisión vital para su pueblo. La instalación de armas nucleares en su territorio, por ejemplo, ¿no? Acerca de esto. Es al soberano a quien competiría la decisión de instalar armas nucleares en su territorio y no a los delegados de ese soberano. Esto provendría de una comprensión fundamental de la capacidad creativa del hombre, del ser humano. Procedería de un hecho dramático, de un hecho desestabilizador, de un acontecimiento plástico que ponga la Tierra cabeza abajo y la convierta de nuevo en un ser vivo que haría que el ser humano que la pisa se convierta en una gran fuerza, que se diera a sí mismo la forma legal que necesitase. ¡Qué humanidad! A esta forma jurídica se incorporarían derechos evidentes que serían las leyes económicas de una nueva era, pues nuestras posibilidades como seres humanos las opondríamos a lo dado, ese sistema que muchos conocen en su decadencia y del que consecuentemente no quiero hablar. Así tendría que surgir un nuevo orden económico. El hombre que viva, el ser humano que viva y se adentre en esas meditaciones, por llamarlas así, y en la vivencia de su libertad, en el sentimiento de que la libertad mana de él, que le hace ver cómo por su trabajo, por su actividad, se convierte en una enorme potencia de configuración, tendrá también la vivencia de lo que significa todo esto cuando se habla de la lógica de la situación central de los derechos humanos en el organismo social. Saben ustedes que estoy hablando como si se tratara de un organismo vivo, pues tiene que estar vivo. Si se trata solo de algo personal, la elección del tema discurso sobre Alemania, entonces no soy nadie más que quien lo ha escrito instintivamente en la hoja y puedo ser un terrible materialista, pero que ya está combatiendo su materialismo cuando sencillamente trata el tema hablemos de Alemania. Porque en este caso está reclamando un discurso sobre lo individual. El materialismo admite, pues, desde ese momento, que se trata de una cuestión de orden y de esencia, de lo espiritual, a lo que no se puede aproximar uno midiendo, pensando, contando, porque por muy importantes que sean estos métodos de la física y de las ciencias naturales, matemizadas en muchos terrenos. El materialismo se contradice a sí mismo al proponer que se hable de Alemania, pues se trata aquí de su espíritu, de una esencia que hemos de discernir. Así, en esta meditación, en esta pizarra o en esta fórmula que yo desarrollo, estamos tratando de la libertad, considerada como palanca fundamental de todo, porque ya no será posible nada que venga en otra dirección, pues las posibilidades habrán quedado agotadas a lo largo de la historia, tanto la palanca de los derechos como las iniciativas económicas. La única que no ha sido agotada proviene del arte.
de un lejano pasado histórico. Sin embargo, vuelve como futuro, como un futuro total, el del hombre, el del ser humano que se hace consciente. Esto y nada más es arte. Y digo arte porque puede mostrar una cara u otra, puede revelarse con su antiguo rostro, que ya no es eficaz, el de las grandes señales, pero también puede mostrar su cara humana, es decir, su sentido evolutivo. Y es aquí donde se encuentra el umbral entre el concepto tradicional del arte, por un lado, al final de lo moderno, el final de todas las tradiciones, y el concepto antropológico del arte, el concepto expandido del arte social como condición previa de toda capacidad. Pues la gran falsificación que siempre es practicada y utilizada contra mí de un modo premeditado y malintencionado consiste en señalar que al decir todo ser humano es un artista, quisiera yo decir que todo ser humano es un buen pintor. Es precisamente eso lo que no quiero decir. A lo que se hace justamente referencia es a la actividad en cada uno de los lugares de trabajo y puede referirse tanto a la actividad de una enfermera o a la capacidad de un agricultor como potencia configuradora y reconocerlas como correspondientes a una posición artística determinada. A eso me refiero. Esa interpretación malintencionada que se me hace a menudo, la última vez, la semana pasada, por ejemplo, me achaca que yo crearía de este modo una confusión inmensa y querría igualarlo todo y de esa manera las cualidades se difuminarían bajo un concepto de arte expandido, todo ello cuando lo correcto es justamente lo contrario. Y creo que se ha entendido mi rechazo, y si no es así es porque ha llegado a oídos que no trabajan en instituciones que busquen informar específicamente a la gente. Es cierto que hay caos en este país, pero podemos depurarlo, no somos rencorosos, sino que deberíamos tratar de ver nuestro enemigo de ayer como nuestro amigo de mañana. Y pienso que si esto fuera la sustancia del ser humano, todas las dificultades externas se disiparían por medio de lo ideológico, por intenciones de poder, pues la ideología es algo más que un conjunto de ideas. La ideología es una filosofía de embellecimiento utilizada una y otra vez tanto por el capitalismo privado occidental como por el socialismo existente. En nuestra búsqueda de la verdad es preciso que nos apartemos rigurosamente de la idea de la filosofía como embellecimiento ideológico que sirve a las intenciones de poder. Esta es una tarea epistemológica de primer rango que nos remite al más profundo de los conocimientos antropológicos y a lo esencial del ser humano. Sin embargo, hay algo que no puede ser comprobado hoy en día, pero mañana tampoco. El mundo está lleno de enigmas, pero el hombre, el ser humano, es la solución. He de decir que el ser humano es la solución de todos los enigmas. Me atrevo a decirlo y así he de decirlo en virtud del amor. Una ciencia que sea capaz de las más grandes proezas, una ciencia a la que se pueda admirar, una ciencia que de un modo analítico pueda por medio del materialismo y el positivismo fabricar una bomba atómica, hay que admirarla, pero es improductiva, no produce amor. No se debe menospreciar la bomba atómica incluso desde el punto de vista de la creatividad. Hay que reconocer que es muy poderoso aquello que ha conseguido la inteligencia humana, la disciplina interior y la fuerza de creación de pensamiento creando la bomba atómica. Sin haber sido tan estrictos, no tendríamos ocasión de hablar hoy de esto, tal y como yo intento, balbuceando, hablar de todo lo que podríamos conseguir mucho más allá de todo ello. Habrá algo que hacer en nuestro propio país con el amor, con el concepto ampliado de arte, con la plástica social. Es precisamente esto lo que se espera de nosotros. Hemos podido observar que nuestros vecinos europeos estaban interesados y conmovidos cuando hace algunos años surgió el movimiento verde. Si esa curiosidad se ha apagado es porque los verdes no tienen gran cosa que mostrar. Naturalmente han vuelto a los viejos raíles de la llamada competencia política. ¿Qué significa eso?
la peor de las cosas, que ser políticamente activo supone renunciar a todo potencial de ideas de futuro. De ahí que, llegados aquí, volveré sobre ciertos puntos ya tratados. Es un círculo que siempre retorna a ciertos puntos. También líneas sinuosas en estos círculos, y aquí hay una línea sinuosa que se espera obtener de los alemanes y por tanto del país, y que de hecho debe esperarse obtenerlo y puede ser esperado precisamente solo de la genialidad de esa lengua. Esa lengua que de un modo más profundo nos hace comprender al ser humano, tal como ocurre con la lengua en la conciencia humana, que reside en esta cuando habla conscientemente y actúa, medita como la conciencia, la autoconciencia, y que se forma y es capaz de la autodeterminación y posteriormente de la autogestión de todos los lugares de producción en el campo de actividad de la economía fundada por la división del trabajo en las escuelas y en las escuelas superiores. Bajo este concepto de autogestión hace obsoleto el concepto de política, o mejor aún, para todo lo que tengo que decir aquí no necesito el concepto de política, pues en una descripción esencial del proceso que conduce a la liberación del trabajo, llevada a cabo por las capacidades humanas, es lógico que el elemento responsable se vea liberado. Concretamente es preciso que se cree un sistema de escuelas y universidades libres. Una vez alcanzada la liberación, el trabajo se verá liberado en todos los ramos de la economía con el emerger de las nuevas leyes de la misma. Ahora, la capacidad que sostendrá el trabajo será el capital. El dinero no es un valor económico. La capacidad, la creatividad y el producto son los dos auténticos valores económicos, la relación que los une. La fórmula del concepto expandido de arte es arte igual capital. Elaborar y conseguir los productos que necesitamos es hoy posible. Sin embargo, no tenemos necesidad de comprar lo que nos impone comprar un capitalismo ávido de beneficio. Aquello que no necesitamos, bien que lo sabemos. Hemos de evitar aquello que nos impide conocernos. Tendremos leyes económicas que nos aclaren la función del dinero, pues la liberación del dinero es la condición de la liberación del trabajo. Esta liberación, que supere la función mercantil y de cambio de dinero, y lo hace base de la función del derecho, de los derechos humanos, propicia la democratización de los procesos dinerarios. La democracia aparente, enmascaramiento del poder del dinero, se convertirá en una democracia real. Quisiera dar una pequeña explicación sobre las grandes posibilidades que tenemos. De arriba abajo, desde la jerarquía, se opina que la economía mundial de esta época es demasiado complicada para ser entendida por la gente sencilla. En efecto, sí, es un sistema tan complicado es porque nadie debe comprenderlo a excepción de los que poseen el poder del dinero. Pero respecto a lo que necesitamos en esta imagen que he intentado trazar, hay dos cosas, la libertad y los derechos. La primera es, entonces, la libertad. La segunda son los derechos engendrados por esa libertad. Cada ser humano, al participar de la configuración de esos derechos, debe sentirse dependiente, pues la libertad no puede ser arbitraria. La libertad debe expandirse en formas rigurosas y, como el ser humano es un ser que se va haciendo, estos derechos deberán ser modificados sin cesar. Esta será la tarea de los que edificarán los derechos humanos. Esto reclama una segunda pierna para nuestra Constitución, el referéndum. Sería necesario, en efecto, aplicar los términos de esta Constitución que afirma: el pueblo manifiesta su voluntad a través de elecciones y referendos. Hoy disponemos de una ley electoral hipertrofiada. No hay ninguna ley, por otra parte, sobre el referéndum. Este tipo de consulta en la que el soberano podría decidir o expresar objeciones. En la transición al nuevo sistema sería muy importante una ley federal sobre el referéndum.
Y también sería de extrema importancia que cada uno apoyara iniciativas que ya existen y no dejan de alumbrar aquí y allá para apagarse algún tiempo después. Esta iniciativa para la realización de una ley federal para el plebiscito en nuestra Constitución, en nuestra ley fundamental, es algo que debemos apoyar. Sabemos que esto no es todo y que las cosas han de realizarse en el tránsito que las lleva a convertirse en otras. Esto también lo sabemos. Pero también se ha de tomar conciencia de lo que es posible. Echándole una ojeada a la vida económica, habrá mucho que decir. Estamos acostumbrados a ver la vida económica como un modelo a partir del cual se obtienen beneficios. Las ventajas para los seres humanos son confundidas con la obtención de beneficios. Que los seres humanos busquen conseguir ventajas es algo natural, pero esta ventaja debe eludir cada vez más el ruin egoísmo y, mediante otra comprensión del trabajo del ser humano, debe ser buscado en la esencia, lo cual es mucho más ambicioso, pues debe proveerle de algo al alma, a su espíritu, a su yo, a su inspiración, a su imaginación. Eso significa que el ser humano se ha creado una pulsión muy baja para que se pueda creer en el dinero y en su interés por poseerlo. Estamos acostumbrados a escuchar que es natural que en el campo productivo las empresas han de obtener ganancias, pues de lo contrario no podrían sobrevivir. Este es el absurdo absoluto, pues yo he de describir la economía como algo que no debe estar orientado a otra cosa que no sea a cubrir las necesidades humanas en todo el mundo. Cuando observo el mundo, compruebo que precisamente la llamada economía de mercado, que pretende satisfacer las necesidades humanas mejor que la economía de subsistencia, deja a 2/3 del mundo que se muera de hambre. Es decir, en una economía así, de este modo, no veo lo racional. Aquel que plantea o intenta plantear un modelo contrario es a menudo, digámoslo, arrinconado y se le dice: eso es mística, no entiendes nada de esto. Ningún ser humano sabe nada de esto, es solo algo que entendemos nosotros. Pero todo ser humano ve que esa economía, tal y como discurre hoy, tanto bajo las ideologías comunistas como bajo las del capitalismo, no satisface las necesidades humanas ni las de la naturaleza. Ni siquiera sirve desde un punto de vista material para proveer de alimentos, vestidos, alojamiento para sobrevivir y alcanzar cierta calidad de vida. Esto responde todavía menos, por no decir en absoluto, a las necesidades del alma humana. Pero cuando pregunto qué es lo que hay que salvar en el mundo, no me refiero al aspecto material, ni siquiera al cuerpo humano. Todos sabemos que vamos a morir. Lo que hay que salvar es el alma humana. Esta vida debe dejar un fruto tras de sí. Debemos poder sentir que esta vida es todo lo que tenemos. Pero para la economía tales puntos de vista son insignificantes, ni siquiera son examinados. Podemos constatar y observar que el ser humano, cada vez más exigente en lo que respecta a la evolución de la conciencia de sí y de su libertad, se despega de las redes del egoísmo material. Ciertamente nuestro egoísmo es todavía fuerte, pero vemos, sobre todo pasado a la acción y concentrándonos más en ese objetivo, que el ser humano sale progresivamente de esas redes. Ego, el yo, reclama de la economía un alimento espiritual. Soy yo quien demanda un alimento espiritual y reconoce también que la rama más importante del sector productivo, digo bien, del sector de la producción y no del consumo, así pues, allí donde la división del trabajo se practica, no en los ámbitos de la actividad de las pequeñas empresas y las profesiones liberales, sino en las empresas más importantes del sector productivo. Esta rama es la de las escuelas y las universidades. Es allí donde se produce el capital. Una vez más, el capital no es el dinero, medio de producción. El capital son las capacidades y el producto de las capacidades. Aquí vemos aparecer otras pruebas de la pertinencia del concepto según el cual cada ser humano es un artista.
que testimonian el papel de palanca que desempeñan las capacidades humanas. El dinero no es un valor económico. Cuando el poder del dinero no cesa de sepultar todo lo que está inspirado por la libertad y la democracia, cuando el poder del dinero no cesa en destruir el ideal, debemos lanzarnos a la boca de ese dragón y empuñar el concepto de capital. Es preciso que nos batamos en una manera muy decidida contra el concepto de capital. Pero lo combatimos ya, hemos comprendido bien que en la lógica de un concepto de arte que describe a cada ser humano como un artista, la cual es la descripción más digna del ser humano y la más justa, pues el ser humano es portador de la dignidad, es el soberano. Desde esta lógica es preciso atacar y desenmascarar al capital. No, de ninguna manera es este un valor económico. El valor económico es la capacidad que el ser humano invierte en el trabajo. Es el producto que crea en su lugar de trabajo, ya sea una buena escultura, un cuadro admirable, un coche que no contamine el medio ambiente, una patata sana y buena, un pescado sano que el pescador extrae del mar y no otro envenenado, lo que hace que comamos muy poco pescado, por ejemplo, porque podríamos morir. No tenemos necesidad de adoptar esta ansiedad y esta histeria que caracteriza en muchas ocasiones una comprensión infradesarrollada de la ecología que ofrece la pusilanimidad espiritual. Habría que tener mayor coraje y decirse: el ser humano necesita un poco de plomo para hacerse más pesado. No hemos profundizado suficientemente en esta incursión en la ecología. Esta confrontación socioecológica comienza con cada ser humano es un artista. Es decir, con el concepto de libertad, de creatividad orientada al conjunto de la sociedad. Esta crea primero el trabajo socioecológico que permitirá suprimir de raíz los daños causados al medio ambiente. Téngase en cuenta que tales trabajos, los de Greenpeace, por ejemplo, son admirables y muy importantes. Todo el mundo debería apoyar a esta gente. No puedo subrayar suficientemente la importancia de este fenómeno. Son grupos de los cuales no nos vamos a quejar. La iniciativa de conocimiento es aún más importante, pues construir el conjunto social en su lógica, partiendo del ser humano creativo como creador del mundo, de la libertad hasta el derecho a nuevas leyes económicas, a un sistema de crédito útil para todos. Es preciso crear lo que ayude al mundo. En esta excelente producción de bienes, ya sean intelectuales o físicos, vuelvo a las necesidades espirituales del ser humano, es preciso que el ser humano sienta una necesidad cada vez mayor de alimento espiritual. Formadoras de este producto, las escuelas y las universidades son las empresas más importantes en el terreno económico. Deben ser libres, de la misma manera que la economía debe ser libre. Hoy están estatizadas. Están estatalizadas. ¿Qué supone esto? Aquellos que poseen el poder decisorio depositan sobre la libertad el velo de sus ideas, que están completamente enquilosadas o pueden estarlo, o más bien lo son. Digo bien que lo son. No quisiera criticar, pero al menos debo decirlo, están anquilosadas, son mortales. Es una simple constatación. Es una mentira decir que vivimos en una economía libre, en un mundo libre, porque las empresas más importantes están estatalizadas. Occidente no puede afirmar que es libre frente al socialismo-comunismo tal como ya existe, que estataliza todos los bienes de producción aunque les ponga el nombre de empresas de administración popular. ¿Es esto un eufemismo? Más bien es una pura y simple mentira. En nuestro país, un 60% de las empresas del sector productivo son del Estado. Estamos, pues, en el camino del bolchevismo. Y una vez más, los lugares de producción más importantes para responder a la necesidad creciente de alimento espiritual son las escuelas y las universidades. Ellas deben estar en manos de seres humanos libres. ¿Funcionarios como ahora? Bueno, sacad vosotros mismos las conclusiones.
Las empresas no pueden estar estatalizadas. Esto implica la liberación de los sistemas escolar y universitario de la empresa del Estado. Es una tarea importante cuya única palanca posible sería la organización en condiciones nuevas de referendos populares. Vemos también el cuadro de algo que no deja de ocurrir, de algo que pasa muy concretamente en la vida real y que no solo es una tentativa filosófica, una perspectiva o una opinión personal. Nos esforzamos aquí por presentar las cosas tal como ocurren en la vida práctica, de tal manera que decimos, ¿ves? Esto existe. Puedes utilizarlo ahora mismo. Necesitas informarte para saber dónde se encuentran los seres humanos que trabajan en proyectos de este tipo y así reforzarlos. Esto es también muy importante para mí, el hecho de que hoy se pueden dar indicaciones sobre la manera en la que pueden verificarse la transformación, con este concepto del arte social. El organismo social sufre una grave enfermedad y conocemos la etiología de ese mal. Es, en gran parte, la evolución del ser humano desde su infancia hasta el momento en que encuentra un empleo o entra en la universidad, es decir, durante su periodo escolar o universitario. Este periodo está ocupado por ideologías desarrolladas por los ministerios de educación y sus opiniones están marcadas y determinadas por el Estado. Estas ideologías no dejan libertad a los docentes ni tampoco a los educandos y de esta manera impiden la acción de quienes participan en estas empresas. ¿Creéis que una fábrica de zapatos podría subsistir si el Estado se entrometiera en todo lo que pasa dentro de ella? Es cierto que hay también fábricas de zapatos estatales, pero ¿creéis que una empresa media en el sistema capitalista privado soportaría que un ministro le diera constantemente la opinión sobre el trabajo realizado por los miembros de la empresa? En una empresa libre, naturalmente, compete a los trabajadores determinar lo que hay que hacer, ya sea aquellos que tienen un puesto dirigente o un puesto operativo. Pero no he hablado de propietarios, he hablado de una empresa en la que todos los que cooperan se dan a sí mismos una constitución y se administran ellos mismos. En las escuelas, los docentes y los alumnos darían lugar a un sistema oscilante entre enseñar a los otros y enseñarse a sí mismo, pues no es siempre el profesor el que enseña a sus alumnos. A menudo sucede que el profesor aprende de sus alumnos. Es totalmente evidente que el ámbito del espíritu debe ser desplegado en libertad. Las causas de las dos guerras mundiales residen en la esclavización del espíritu por parte del Estado y la economía capitalista. No existe un organismo para la libertad humana, no hay un organismo para la creatividad, no hay un organismo para el concepto de arte posterior a la modernidad. Incluso esos que tanto celebran el arte, los conocedores, no han creado ningún organismo ni para el arte ni para los desarrollos puestos en marcha por las catástrofes de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y sin duda habrá una tercera si no seguimos un nuevo rumbo hacia la ciencia de la libertad, donde reine cada ser humano es un artista, donde cada uno sea uno mismo y donde se insista en el soberano que se encuentra dentro de cada ser humano. Gracias.